Estamos de vuelta en Masa Crítica con nuestros invitados, que les recuerdo, don Espartaco Ferrari, actual consejero regional, don Kurt Henner, dirigente del Partido Socialista, y don Julio Arangui, secretario general del Partido Comunista de la región de Tarapacá. Don Cristian, usted afanosamente me dijo, quiero comenzar. Sí, para hacer algunas precisiones. Cuando yo digo que Sebastián Piñera es potencialmente un candidato para la próxima elección, yo no lo veo reinscribirse en el marco clásico de la derecha. Yo creo que él va a correr por fuera. Porque muchas veces hace una caricatura de Sebastián Piñera con un hombre tonto. Y es verdad que hay muchas cosas que nos ayudaron a pensar lo contrario. De hecho, me interpela mucho porque a veces el hombre público parece un poco torpe, y eso que profesionalmente es un hombre brillante, porque tú no te haces millonario si eres tonto, por lo menos eres vivo. Por eso yo creo que Sebastián Piñera tiene bastante clara la película. Yo creo que va a correr por fuera, porque no va a repetir la misma error. No creo que tiene que matar el padre de algún modo políticamente, que es la UDI. Y quizás por eso también tiene que distanciarse de RN, porque ahí también hay unos caciques que tampoco lo dejarán de nuevo tomar el mando tan fácilmente. Pero yo potencio en ese sentido a Sebastián Piñera de manera bastante clara y de una manera provocativa. Si me permite, yo creo que este es el último gobierno de la concertación. Para mí la nueva mayoría es la concertación. Es el último gobierno de la concertación en esta configuración. Yo creo que después de estos 4 años no será de la misma manera. Esta coalición no va a existir. Básicamente porque, y yo lo dije en la primera entrevista que di después de la elección de Michelle Bachelet, la DC con el Partido Comunista es muy difícil que se mantengan sobre un largo plazo en una misma coalición política. Pero usted insiste en esa tesis, mi estimado Cristian. Lo insisto porque nosotros estamos en una transición democrática. A momento dado, la transición, como su nombre lo indica, es efímero. Tiene un final, un inicio y un final. Si nosotros queremos terminar con la transición democrática, debemos regresar a un panorama político normal, entre comillas, por lo menos ideológicamente, que significa los partidos de derecha a la derecha y los partidos de izquierda hacia la izquierda. El Partido Comunista le va a recordar a la DC que en su ADN es un partido de derecha y que lo muestra ya la postura frente al caso de Venezuela, donde también hay una DC muy potente y donde claramente ellos tomaron postura contra un gobierno del señor Maduro. Que tú critiques o no lo que está pasando allá está bien, pero quizás no era el buen tiempo, no era el buen momento para reivindicar eso, sabiendo que ni Michelle Bachelet había regresado a la moneda. Yo creo que hay una cierta también urgencia al interior del partido de la DC frente a esa nueva configuración de la coalición. Y termino mi idea. Simplemente, si tú te miras desde un inicio, si tú observas, la concertación es una coalición política que se formó en base a los ciclos políticos, a los ciclos electorales. Empezó con la votación por el sí o el no. Y para eso apoyó mucho el eje principal de su estructura comunicativa, es justamente la profesionalización de los marcos dirigentes y también subrayar claramente la comunicación y la simbólica, comunicar sobre la simbólica. Eso que produjo un déficit a nivel de la doctrina, de lo programático, de su esencia, de su naturaleza. Y yo creo que hoy en día, a un momento dado, tiene que enfrentarse a eso, la concertación. ¿Cuál es su identidad política? La UDI la tiene clara y quizás a veces está desfasada. RN trata ahí, igual tiene alguna dificultad, por eso se hizo comer por la UDI en algunos aspectos. La concertación también lo tiene y quizás es tiempo que se plantee por qué. Yo quiero apoyar tu línea muy breve. Mira, no me voy a tomar mucho tiempo. Coincido plenamente en tu diagnóstico y quiero entregar algunos antecedentes que me parecen relevantes. Primero, de mi tienda, de mi sector. Efectivamente, y en ciencia política nosotros entendemos el concepto nítido y claro de captura del poder. Aquí entre los dos partidos de la alianza, sin lugar a dudas, la UDI produjo una captura del poder. Y tú lo puedes ver reflejado simplemente en la cantidad de funcionarios públicos, de encargos de confianza, que eran de un sector o de un partido y los que éramos de Renovación Nacional. Segundo elemento. El próximo candidato presidencial va a ser de nuestro sector aquel que cometa menos errores. No aquel que avance más, sino que aquel que cometa menos errores. Y una estrategia muy sensata, que por lo demás ya la siguió Michelle Bachelet, fue marginarse de su conglomerado político y tomar una distancia prudente. Yo no sé si habría algo más lejos que Santiago o Nueva York para haberse ido más lejos, pero lo concreto es que mediáticamente se marginó y eso le permitió mantener su capital electoral incómule, que le permitió hoy día volver al poder. ¿Por qué creo que vamos a volver al poder en 4 años más? Porque cuando se pasen los apasionamientos, cuando se extrañe nuestro sentido de urgencia, nuestro compromiso país y se valoren las obras, vamos, sin lugar a dudas,
vamos a tener otro escenario y vamos a tener además no un candidato, sino que a lo menos 3 candidatos presidenciales, a diferencia de la concertación, donde no hay. Tercer punto. La tensión dialéctica que existe en estos momentos en la nueva mayoría es feroz. Y yo estoy tremendamente claro, es feroz. Porque si bien es cierto, en un extremo tienes a la democracia cristiana ya muy incómoda, también está el Partido Comunista muy incómodo. Ahora, ¿quién se sale primero del pacto? Eso es lo que va a ir transcurriendo. Don Julio, discúlpame, Kurt. Don Julio, aquí Cristian y Espartaco sostienen que hay una tensionalidad dialéctica entre el PC y la S. ¿Eso es real? ¿Es más percepción de los periodistas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve el Partido Comunista? A ver, primero nosotros asumimos que nueva mayoría es una unidad de la diversidad. Primera cosa, eso es objetivo. Porque no hemos logrado poner de acuerdo a partir de una nueva realidad política. Y ese es un tema que no está teniendo en cuenta Cristian. Aquí, durante toda esta transición, hubo una ausencia del pueblo, hubo una ausencia del movimiento social. Sin embargo, cuando irrumpe el movimiento por la educación y se empieza a instalar en esta sociedad chilena elementos valóricos más allá de las justas demandas por la educación, obviamente se califica la política, se instala una realidad distinta. Hoy día tenemos un pueblo empoderado, que evidentemente, y ahí está nuestro papel, nuestro rol, nosotros entendemos que vamos a hacer todos los esfuerzos para desarrollar, incluso me atrevo a decir, una complicidad con el movimiento social para que se empodere en las justas demandas que están instaladas en el programa de Nueva Mayoría. Ese es nuestro rol, ese es nuestro papel y en eso nos vamos a jugar. Ahora, hay un compromiso formal. Nosotros los comunistas nos vamos a jugar 100%, vamos a poner lo mejor de nosotros para que ese programa se concrete. Obviamente nosotros respondemos por nosotros, no podemos responder por otros. ¿El rol del PS va a ser tratar de articular estas dos miradas? Yo creo que la mirada, como bien lo plantea el compañero Arangui, tiene que ver con nuestro ADN, ser capaces de trabajar en pluralismo y en tolerancia. Eso nos identifica que somos capaces de ser heterogéneos a la hora de presentarnos un país que evidentemente es heterogéneo. A diferencia que lo hace la derecha, que es monolítica y homogénea, donde coexisten solamente 2 visiones de derecha. Hoy día, o una quizás mayoritaria, más fuerte. Acaba de confesarlo, don Claro. Espartaco. Entonces, sin duda, para nosotros no es traumático. Hoy día las convergencias son mucho más importantes que las diferencias. El sentido de urgencia que ha generado el programa de gobierno de la presidenta Bachelet tiene que ver con modificar el sistema binominal. Efectivamente, el próximo periodo presidencial va a ser totalmente distinto. Las correlaciones de fuerza, ojalá que tomen ese orden. Porque para el Partido Socialista avanzar en principios progresistas junto con los compañeros de izquierda sin duda es importante. Pero también acá la democracia cristiana también ha hecho un aporte importante en este tránsito y yo creo que la generosidad de ambos nos permite avanzar. Sí señalar que acá cuando se habla en un país que hemos instalado un modelo neoliberal donde las desigualdades son profundas, donde las inequidades son evidentes, pedir mesura o calma o orden, no. Hoy día la presidenta Bachelet ha establecido un sentido de urgencia en la reforma en los primeros 100 días para generar un país que necesita avanzar en democracia y en igualdad. Porque es evidente que Chile, claro, tiene las cifras macroeconómicas del empleo, pero la desigualdad del porte de un buque. Acá los ricos tienen mucho y los pobres se siguen muriendo de hambre. Entonces, esa diversidad nos va a permitir avanzar en esa línea. Respecto al tema, quiero acotar un tema de los funcionarios públicos. Recordar que la administración del presidente Piñera exoneró a más de 8.000 funcionarios públicos. Y hubieron funcionarios públicos y hay que distinguir que existen distintas categorías. Que los que son de confianza política evidentemente tienen que renunciar porque no están remando bajo la misma sintonía o la misma orquesta. Pero sí hay que tener una mirada porque hay que respetar al funcionario público, porque el Estado es el peor empleador que tienen los funcionarios públicos en el sentido de la inestabilidad de los gobiernos de turno. O sea, en lo personal, como socialista en el gobierno de derecha, si yo salía haciendo declaraciones, a mí me llegaba. Y tengo que decirlo, y acá lo entiende claramente lo que me estoy refiriendo el consejero Ferrari. Entonces, acá yo creo que, primero, hay que entender que hay que gobernar
un equipo de políticos potente que se está armando y a los funcionarios públicos evaluarlo, porque existen funcionarios administrativos, existen técnicos, no solamente son todos los políticos van a cambiar, pero hay mucha gente, muchas familias que hacen un trabajo cotidiano, existen instrumentos de evaluación a los funcionarios públicos, existe una institucionalidad que también defiende y también ampara los derechos de los trabajadores de alguna forma dentro de este marco de inestabilidad que lamentablemente viven todos los funcionarios públicos del país. Una acotación, breve, Muy cortita. muy cortita. Sí. Si no me va a obligar a... Yo te agradezco tus palabras, Cor. Efectivamente son de mucho sentido común y quiero expresar públicamente que fue lo que nosotros implementamos en el gobierno. En lo personal, en el servicio que me tocó dirigir, efectivamente yo nunca le pregunté a ningún funcionario su militancia política. Hoy me doy cuenta, y lo sé después, y somos muy amigos, que tenía comunistas, socialistas, PPD. Y todos se mantuvieron desde el gobierno anterior, durante todo mi periodo, y muchos de ellos siguen trabajando. Y lo puedes ver en las nóminas. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Ah? Y eso es lo que estoy pidiendo, que haya consecuencias con esos funcionarios públicos. Cristian. Sí, bueno, lo que todo el mundo, no solamente acá, pero por ejemplo en Antofagasta también se está discutiendo mucho los nombramientos que se realizaron, sobre todo a nivel de gobernador. Y igualmente de intendente, sabiendo que la persona que salió como intendente es una persona que ingresó muy poco al mundo político local en Antofagasta. Ahí fue candidato a diputado, perdió y como una recompensa hoy en día lo nombran... Valentín Volta. Exactamente, lo nombran como un intendente. Yo creo que esa Pero no es nuevo, disculpa, no es nuevo en política. No, para nada, no tiene un fuerte recorrido, se construyó en el centro Sí. y no tanto en región. El asunto es que la politización de la maquinaria estatal es una problemática que se plantea desde 1980, desde el inicio de la Constitución. Yo creo que fue intencional. Es decir, podemos reprochar esto que se repitan los platos, porque se instaló el leitmotiv en la opinión pública que no debían repetirse los platos, pero si no hay un nuevo personero político, los platos se van a repetir por sí. No es por magia ni per se que va a aparecer un nuevo personero político de calidad. Es decir, esta politización de la maquinaria estatal es una problemática que debe ahorita plantearse para cualquier gobernante. Necesitamos modernizar el Estado. Es decir, tú no puedes decir la eficiencia, la articulación del Estado no puede depender del color político del mando. Hay estructuras que deben seguir las mismas a pesar de quién manda. Y yo creo que eso es una reforma también de fondo que también quedó Pero pendiente también es un tema con el presidente cultural. Piñera. Los partidos entienden la apropiación del aparato del Estado. Absolutamente. Y tú Pero lo puedes... malentendido. Sí, no, pero sí. Pero esa es la lógica que impera. Por eso yo hice una No diferencia impera la con política respecto pública. a lo que era la función de Estado, a lo que era la función de gobierno de turno. Sí, por eso... El Ejecutivo nutre a la línea política de ejecutar territorialmente las distintas regiones los equipos políticos a través de los mejores cuadros de los partidos políticos. Sí. O sea, no que se venga a repartir una torta y se presente tan burdamente que se distribuye el poder como una ganancia, un botín. No, efectivamente, cada partido representa legítimamente espacios electorales, visiones de país y que van a reflejar en cada uno de nuestros mandatarios, o sea, o representantes. Entonces, Don Julio. Bueno, el tema es que yo coincido en un aspecto, aquí hay que avanzar a un proceso de modernización del Estado y en ese sentido es imprescindible que en el futuro resolvamos de una manera distinta la elección de las futuras autoridades. O sea, el camino que hoy día se abre, que por ejemplo los cores sean elegidos democráticamente, es un pequeño paso. Sí. Al futuro los intendentes tienen que ser elegidos democráticamente, los gobernadores. ¿Ya? No. ¿Ya? Esa es nuestra opinión. ¿Ya? Es nuestra opinión porque nos parece que mientras más avancemos en la profundización de la democracia, facilitamos las cosas y evidentemente, mire, echemos una mirada a cómo funciona la mayoría de los países de la OCDE. ¿Ya? La mayoría de los países de la OCDE, la mayoría de sus autoridades son elegidas democráticamente. ¿Ya? Y resulta de que este país que se dice y sentirse orgulloso de ser parte, no toma en cuenta esto. Bueno, dos cosas más que quería justamente en respuesta a lo que subrayaron. hay una corriente en la ciencia política que se llama el institucionalismo, es decir, yo estoy convencido acerca de eso. Las instituciones crean el ciudadano. Las instituciones crean la manera de cómo se ve el poder. No se ve de la misma manera, un ciudadano no ve el poder de la misma manera en Francia como en Chile. En Francia será hijo de Voltaire, Rousseau y todo el siglo de la luz. Acá sería más hijo de Portales y otros actores. Balmaceda por algunos si tienen suerte. El asunto es,
que obligatoriamente cuando tú ves la actitud a la cual asistimos hace poco en el Consejo Regional, demuestra que cuando tienes un partido político fuerte, va a tratar de agarrarse para él mismo la maquinaria estatal, como lo que pasó con las comisiones en el gobierno regional. Es decir, básicamente el ejemplo lo tienen todos los días, y eso yo creo que esa manera de actuar marca un cierto límite en el actuar político y se está desconectando del pedido de la sociedad civil. Y la tarea política que indicó el representante del Partido Comunista, que es decir, debe servir de transmisor el partido político entre el pedido de la sociedad civil y el poder, no se está realizando, cuando simplemente el interés es de meter en la máquina tu partido político. A ver, pero vamos a volver en un minuto más, voy a dejar la pregunta planteada a mis invitados. A lo mejor también hay que democratizar los partidos. Volvemos en un minuto más.